Buenas noches, días o tardes. Bienvenidos nuevamente a Filosofía para Tarados. Esta vez, reflexionando y cuestionando, capítulo número 2. La primera vez que hice un capítulo de reflexionando y cuestionando fue hace bastante tiempo, unos cuantos meses diría yo. Podría revisarlo ahora mismo, de hecho puedo revisarlo acá en el teléfono porque pues así es la tecnología, ¿no? Mira qué lindo todo. Fue de hace 5 meses, ha pasado un tiempo. Fue una hora más o menos, 52 minutos 51 segundos. 9 segundos para tener los 53. Y básicamente fue un momento muy duro de mi vida en el cual pues me sentía bastante mal y destrozado, con un montón de dudas sobre el futuro, sobre muchas cosas. Y hay que decir que es uno de los episodios más complejos y como difíciles sobre todo de tratar, ¿no? En este canal. No expliqué o no recuerdo si lo hice bien porque han pasado 5 meses. Que el objetivo de ese podcast era como, bueno, más que podcast, era como una especie de audio diario, no sé si se puede decir así, de alguna manera. Era de expresarme más cercanamente con la audiencia que tengo o las personas que les gusta escucharme o que se preocupan por mí, que he visto que pues son algunos, que han estado ahí atentos cuando he publicado en la comunidad. Una vez estuve pensando en dejar de hacer videos. Fue bastante complejo, bastante denso por lo que estaba pasando. Y digamos que pude apreciar personas que me apoyaron, me dijeron palabras bonitas y pues estaban ahí, ¿cierto? Reflexionando y cuestionando no solo es un apartado del canal de introspección, sino también como un poco de libertad por mi parte para poder comunicar ciertas cosas y hablar sobre mi vida. Sé que hay cosas personales, pero también cosas académicas, cosas profesionales, cosas que estoy haciendo, cosas que estoy estudiando en la actualidad y temas de interés. No recuerdo exactamente qué era lo que estaba estudiando o qué era lo que estaba haciendo cuando hice el primer podcast de reflexionando y cuestionando, pero ahora podría decir que han cambiado bastantes cosas. Lo que ha cambiado más o menos podría resumirlo en unos cuantos puntos. El primero es como que he perdido el desasosiego, el desdén por el futuro, ¿no? Siento a veces cierta apatía, pero es sobre todo por algunos eventos desafortunados que no tienen remedio hasta un largo plazo. La ausencia, la lejanía, son cosas que pues pueden alterar una mente confusa. Son problemas personales, dilemas, digamos, internos de mi persona, que pues no tienen solución todavía. Pero con respecto al menos a lo académico, no muchas cosas han cambiado. He terminado casi, aún sigo estudiando, cursando unas cuantas materias que me tocan, bueno, una sola materia que me falta ver. Estoy terminando pues mi universidad, de mi carrera, que pues los que me conocen, ya lo he dicho varias veces, también se notan en algunos videos y enfoque de algunos videos, es historia. Yo no soy filósofo, como muchas veces lo he explicado aquí. La filosofía es uno de mis hobbies, pasatiempos. Bueno, además de eso, es parte también a lo que me dedico en cuanto a la historia teórica y a la epistemología. Hay que saber de filosofía para eso. Bueno, ahora compartiré pues ciertas cosas que he estado leyendo, temas de interés que me han estado pues llamando la atención durante este tiempo. Y ha sido nuevamente la, la cuestión del lenguaje. Siempre me interesa la cuestión del lenguaje, pero también me interesa sobre todo estas normas de la transdisciplinariedad, ¿no? ¿Qué es la transdisciplinariedad? Hay muchos términos. Algunos docentes te dirían que es lo mismo decir multidisciplinaria que interdisciplinariedad, pero realmente no es lo mismo cuando nos referimos a la transdisciplinariedad. Perdón. En la transdisciplinariedad se rompen barreras epistemológicas que podrían separarnos de otras ciencias, de otros tipos de saberes. Actualmente, pues, podríamos decir que hay que tener responsabilidad para investigar así, porque si no hay barreras, pues hay que sentar bien en que al no haber barreras
es muy fácil cometer errores, confusiones, tergiversaciones, demás. Esto ha pasado mucho con mi carrera, con la historia, y entiendo que pues puede pasar bastante con otras, como el caso de la filosofía. La filosofía es interesante porque algunos individuos, ¿no? Pensarán que la filosofía puede entrometerse en todas partes. Lo hace, sí, lo hace. De buena manera, no tanto. La filosofía y la ciencia, por ejemplo, de la que ya he hablado aquí, tiene algunos filósofos que se han intrometido un poco de más en ciencias que no conocían muy bien. Popper no conocía muy bien la física, ni las matemáticas, pese a defender tanto esta ciencia como la física y enaltecerla, ¿no? Y gloriarla, ponerla sobre un pedestal, una ciencia que realmente no conocía si revisas pues su criterio de marcación de las teorías y de las hipótesis. Ahí te puedes dar cuenta de que quizá no conocía tan bien la física a la cual tanto él defendía y hacía apología. Y si hablamos de historia, pues menos. Uno de los temas que más he hablado es el nulo conocimiento de la materia que tenía Popper. Y, y esto también de entender que hay algunos filósofos que se toman algunas cosas muy a la ligera. Retomando la cuestión del lenguaje, que es lo que me ha llevado a pensar en esto, he revisado algunos manuales clásicos, algunos manuales antiguos, y me he encontrado pues con claves para la lingüística de George Monin. George Monin ha hecho varios libros, fue un lingüista francés bastante importante del siglo XX, que también hizo unos cuantos cuadernos sobre la obra de Saussure y claves para la semántica, introducción a la semiología, si no estoy mal, o curso de semiología, no me acuerdo cómo se llama, pero pues hizo bastantes libros. Este libro, que lo tengo acá en físico, el de claves para la lingüística, es de la editorial Anagrama. Tiene algunos años, por suerte está en muy buen estado, lo compré en la universidad y me costó pues 15,000 pesos, lo cual es bastante poco para este libro que es muy bueno. Lo volví a leer y me di cuenta de algunas cosas, haciendo comparaciones con otro manual, que este sí es de historia, llamado Introducción a los Estudios Históricos, de C. B. Langlois y C. Signaps. Este manual es muy importante para mí porque me lo regaló, fue un obsequio de un maestro, amigo mío, que lo vio y se acordó de mí, de que me interesan los estudios históricos, me interesan pues, básicamente estos temas, y me dio este manual cuando vino de España, en unas vacaciones. Está como nuevo, es un libro hermoso y básicamente, ¿qué es lo que tiene en común con claves para la lingüística? Además de ser manuales, tienen en común, por ejemplo, de que se refieren a otros académicos que se entrometen o no solo se entrometen a su ciencia en general como la historia o la lingüística, sino que como que protagonizan una especie de importancia que no tienen. Saussure no era como tal un lingüista, aunque todo el mundo diga que es un lingüista. Se le dice así pues por haber escrito el curso de lingüística general, aunque son casi sus clases y todo esto, y haber hecho la estructuración del signo, o sea, del significante y el significado y todo esto. Pero digamos que no era de todo un lingüista, al igual que tampoco era un lingüista de Derrida y tampoco era un lingüista Lévi-Strauss y así. Eran o antropólogos o filósofos. Lo mismo ocurre en parte con filósofos de la historia, que no eran como tal historiadores, sino que eran filósofos, algunos incluso literatos, también sociólogos. Lo que ocurre es que dejan de lado ciertas normas generales o ciertos aspectos importantes de la ciencia en general, ¿no? Pues podemos decir que obvian algunas funciones de la lingüística, tratan de definir usos y sentidos del lenguaje, cuando los que hacen eso son los lingüistas y tienen todas las herramientas para poder hacerlo. Eso no significa que en algunas cosas no estén en lo cierto, pero sí que pues se toman bastante a la ligera ciertas problemáticas. Lo mismo, como he dicho, pasa con los filósofos de la historia. La filosofía se mete casi en todo. Se ha metido pues en la sociología, se ha metido en el lenguaje, se ha metido en la historia, se ha metido en la física, se ha metido en las matemáticas, casi toda ciencia tiene una filosofía. La biología también,
con la biofilosofía, aunque es una ciencia que, bueno, pues aún sigue en desarrollo. Un poco mejor que cuando empezó a desarrollarse en el siglo XX, a finales del siglo XX, pero pues ahí va bastante bien. Pero algunos filósofos obvian que pues hay que conocer también las ciencias que están estudiando. Es menester repetir lo de los órdenes. La filosofía y la ciencia se han encargado de aclarar estos órdenes, pero algunos otros filósofos no lo tienen muy en cuenta. ¿Qué es lo que no tienen en cuenta? Pues básicamente, el orden son tres: están los hechos, objetos de conocimiento, objetos de interés, ¿no? Está el orden 1, que son las ciencias que se encargan directamente de estudiar estos objetos de conocimiento, estos hechos. Y está la ciencia de orden 2, que se encarga de verlo todo desde afuera, ¿no? Si yo tengo un problema como lo es una lengua, ¿no? Intentar entender una lengua, establecer normas. Todo lingüista se encarga de una lengua viva para poder hacer ejemplos, para poder estudiarla. En el caso de Monin, era francés, obviamente, pues todos sus ejemplos de las clases para la lingüística son con el francés. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pues se encarga de ciertos problemas, pero es el filósofo del lenguaje que lo ve desde afuera. No se encarga de las normas, de los morfemas, de los estudios de la sintaxis o incluso estudios semánticos, ¿no? No se encargan de estos estudios que ya son propios de la lingüística, sino que se quedan como más en lo conceptual, en la parte externa de los problemas. ¿Esto significa que sean lingüistas? No. ¿Por qué? Porque no están trabajando como lingüistas, no proceden como lingüistas, no tienen el conocimiento de un lingüista. Así pues, un filósofo de la ciencia puede decir esto falla, esto en una teoría, pero probablemente no tenga el conocimiento de la teoría en sí en cuanto a cómo se concibe. Podrían ser anomalías de lógica o coherencia o sentido común, pero no del propio contenido. Un filósofo de la ciencia probablemente no es un físico, es un epistemólogo. Y un epistemólogo tiene herramientas para poder decir, bueno, esto no cuadra, pero pues, ¿qué no cuadra? ¿La lógica o el sentido común? En una teoría. Pero pues el encargado de evaluarlo ya en términos físicos, pues de la física teórica, por ejemplo, sería un físico, no un filósofo de la ciencia. El filósofo de la ciencia lo haría si solo si es un físico. Si no es un físico no entendería nada de eso. Es lo que pasa también con historiadores. Ellos no hacen los filósofos de la historia no hacen investigación histórica. Lo ven desde fuera, pues buscan la lógica interna, algunos cuestionamientos sobre la objetividad, la verdad, la narrativa, todo esto. Pero investigan como historiadores, van directamente a los problemas, no lo hacen. Entonces pues tienen que ir con cierta cautela y con cierta pues como esto se le podría decir modestia. Esa es la palabra, modestia. No ser tan pretenciosos de querer entender una ciencia que no les compete. Es decir, que no están formados para entenderla, como lo estamos los historiadores, ¿no? Así como un historiador no podría resolver problemas puramente de la filosofía si no está formado para eso. Es otro punto, ¿no? Otro punto que pues ahí también hay que comparar. Entonces la transdisciplinariedad nos permite ir de aquí a allá, pero pues eso no significa que seamos unos irresponsables y vayamos de aquí a allá como si nos da la gana. De eso es reflexionado, fue una pequeña reflexión que deduje pues de la obra de Monin, porque también es el video de las palabras y las cosas, y Monin lo menciona y menciona a Foucault. Foucault es un libro que pues estudia el lenguaje, pero no es un libro de lingüística, ni mucho menos. Es un libro más o menos como de historia del lenguaje, más o menos. Se le podría decir como historia también un poco de las ideas. Bueno, se le puede colocar muchos géneros, pero no es un libro de lingüística. No es la mejor manera de introducirse a la lingüística. Y hay personas que durante el siglo XX, la época de Monin, veían estos referentes como filósofos que descubrieron la lingüística, cuando era una ciencia que ya hace tiempo que se estaba gestando y se estaba desarrollando. El mismo pasó con la historia. Hegel no es el padre de la historia, él no descubrió la historia. Nosotros no leemos absolutamente todo lo que tenemos ahora Hegel, como dicen algunos. No,
simplemente puso la historia un poco más en el radar, pero no, no la revolucionó al punto de que nosotros somos historiadores por Hegel o por Marx. Sí, implementaron novedades y todo esto, pero no. La historia no es lo que es gracias a ellos. También hay historiadores que se encargaron de otras cosas, que se encargaron de darle rigor, de darle forma, ¿no?, a esta disciplina. Y pues no hay que darle todo el mérito a un simple filósofo porque es muy famoso, ¿no?, porque es muy importante en la historia de la filosofía. Los filósofos suelen ser demasiado prepotentes, pretenciosos sobre todo. Quieren darle crédito a una sola persona, a un solo filósofo. No, es que Marx revolucionó la historia completamente y gracias a él tenemos todo tal, 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 tal. No, también es gracias a un montón de personas, que otros filósofos, otros pensadores, historiadores, científicos que también estuvieron ahí. Hay que dejar la manía de querer darle el reconocimiento a una sola figura. No, así no funciona la filosofía, así no funciona la ciencia. Todo hace parte de una conexión de ciertos aportes que pues ahí están. No podemos decir que todo el crédito exclusivamente de algo es de una persona. Siempre hay una pequeña influencia directa, indirecta, primer o segundo grado de otras personas. Bueno, entonces, dicho así, pues es una pequeña invitación a que pues esas investigaciones se hagan con más cuidado, ¿no? Que sepamos dónde estamos parados. Básicamente, me ha gustado bastante llegar a esas reflexiones a partir del libro de Monin, porque pues hace esa advertencia en las primeras páginas y en los primeros capítulos, ¿no?, cuando se refiere a la lingüística como una ciencia. A diferencia de la historia, la lingüística es muy cambiante, demasiado. Ha cambiado bastante, aunque hay algunos lingüistas, ¿no?, que siguen como muy aferrados a, no sé, a teorías y corrientes que ya están flojeando, ya cojean, como la gramática transformacional, ¿no?, o la teoría de Chomsky, en pocas palabras. Yo tengo acá un libro que se llama La lingüística estructural, si no estoy mal. Creo que así se llama, voy a ver. Aquí lo tengo. Uy, se me cayeron unas cartas. No sé por qué tengo cartas aquí. Se llama La lingüística estructural, sí, de Julio Dletsky. Creo que si no estoy mal, aunque capaz me estoy equivocando, Monin hace mención, también es anagrama por cierto, de este libro. Dice que pues bueno, y de hecho no se equivoca, es como una compilación de los aportes más importantes de la lingüística en el siglo XX. Hay muchos libros de lingüística que pues ya no podrían ser como buenas introducciones para poder comenzar a estudiar esta ciencia, ¿no? Yo tengo aquí algunos que pues bueno, ya no son tan recomendables. A ver, puedo sacar unos cuantos. El de Susir no sé dónde está, no lo encuentro, pero creo que está por aquí. Ah, no, ya sé dónde está. Ese está por allá, sí, está en otra parte. Aquí no está. Pero bueno, tenemos aquí, no lo ven, pero pues yo los tengo acá, así que los voy a ir nombrando. El lenguaje, ¿no? Introducción al estudio del habla de Edward Safir. Es decir, que Edward Safir me gustó bastante. Estaba viendo, este libro tiene un pequeño sticker que alguien le pegó con un mensajito, pero bueno, cosas que pasan. Bueno, este libro, como iba diciendo antes de, no sé, que la nostalgia me invadiera bastante, tiene como intención de explicar una cierta postura antropológica del lenguaje. ¿Cuál es esta postura? Pues dice que, en pocas palabras, el lenguaje es como parte de la cultura. No es como, por ejemplo, decía Chomsky. perdón, me dio un poquito de tos. No es como decía Chomsky, que decía que, ¿cómo es que se dice? Así que tenemos como una capacidad innata, ¿no?,
de poder estructurar un lenguaje, a menos de poder estructurar sintácticamente, perdón, las palabras. No. Tenemos órganos de Leibniz, obviamente esto lo dice Safir, pero él es más partidario de la idea de que el lenguaje tiene sentido de comunicación solamente cuando tenemos a alguien a quien comunicarlo. Si estamos solos, no tenemos a quien comunicar, pues no vamos a poder estructurar este lenguaje, porque no hay significación, porque no hay una recepción, no hay un feedback, como se le dice en inglés, o una correspondencia, ¿no? A alguien que pueda como entenderlo y volver a no sé, interpretarlo, ¿no? Entenderlo sobre todo, recibir el mensaje. Entonces, pues han habido casos donde podemos ver que, pues, o sea, sí que hay procesos, obviamente hay relación biológica para poder comprender el lenguaje, para poder formarlo. Esto es en los primeros años, en las primeras etapas de la vida. Ya si una persona no ha aprendido a hablar, ya a medida que pasa el tiempo, pues le cuesta un poco más, bastante más. Yo tengo un hermano, por ejemplo, él se llama Felipe, y él tiene autismo. No sabemos, porque realmente no sabemos a ciencia cierta qué es lo más cercano que nos han dicho que tiene, qué clase de autismo es, pero pues él no habla. O sea, sí habla, emite sonidos, es capaz de formar algunos fonemas, ¿no? Algunas palabras, pero no es capaz de tener lo que dirían aquí o algunos lingüistas antes. Ya no se usa tanto esa expresión, un lenguaje articulado o un lenguaje constante, ¿no? No una comunicación constante, no, son más que todo ruidos, pero cada ruido tiene una significación. Digamos que de cierta manera él ha podido adaptarse a nuestro lenguaje, o sea, a nuestra comunicación, pero a su manera, ¿no? Por eso es que el lenguaje, como lo diría Pierre Girard, también pues se relaciona con, por ejemplo, el lenguaje físico, ¿no? Él expresa, el lenguaje expresa la manera en la que nosotros hablamos, podemos pronunciar algunas palabras, también son como una transmisión de nuestros sentimientos. Entonces él, por ejemplo, lo hace con sus palabras, las que puede formar, y con algunos gestos. ¿Cuál gesto, por ejemplo? Él hace como con las manos, las mueve de cierta manera para expresar felicidad o emoción. Es una manera en la que él lo expresa. Todos tenemos alguna manera de expresar emoción, pero lo hace de esa manera. También tiene algunas maneras de poder comunicar con sus manos cuando no puede hacerlo con palabras. Y algunas palabras que pues ha logrado formar, ¿no? O decir. Pero le cuesta un poco. Dice algunas palabras fundamentales. En su caso, pues desde niño, como todo niño, tiene que saber más o menos cómo funciona el juego, ¿no? Esto pues ya hace parte de la pedagogía, también de la filosofía, que se encarga de estos aspectos, de estas etapas del crecimiento, del desarrollo, del juego. Y digamos que él sabe qué es jugar, y él dice la palabra jugar, lo dice bastante claro. Y dice algunas cosas, ¿no? Pero no tiene ese lenguaje y probablemente no va a hablar mejor porque ya tiene 14 años. Entonces, entre más pasa el tiempo, más le va a costar poder adaptarse a estas cosas. La terapia ha ayudado en algunas cosas, algunos ejercicios, algunas cosas así. Es bastante costoso, por eso no pudimos tenerlo así como en un lugar especial donde pudiesen entenderlo o hacerle un seguimiento, porque pues bastante costoso. Colombia es así, lo lamento. Y no soy yo de una familia súper modesta, ¿no? O sea, clase media, yo diría que tirando al bajo. No lo sé cómo funcionan las clases sociales aquí, pero más o menos así, ¿no? Entonces digamos que pues no hemos tenido las oportunidades de poder hacer ese respectivo seguimiento, pero sí entenderlo sobre todo, y que tenga una vida pues digna y normal, como todos nosotros. Tiene una vida normal, le gusta la música, le gustan las cosas, simplemente tiene ese
factor de la comunicación y algunas cosas que pues ya son propias del autismo, ¿no? Es interesante ver cómo funciona el lenguaje aquí, ¿no? Cómo funciona la lengua, ¿no? La adaptación que él tiene de la lengua. Él entiende absolutamente todo y también es capaz de expresar, de emitir mensajes a su manera, también haciendo parte de la comunicación por gestos y por señas. No señas así como el lenguaje que nosotros conocemos de señas, sino pues las propias maneras en las que él ha logrado transmitir, ¿no? Que todos nosotros tenemos algo, ¿no? Para poder transmitir emociones y cosas. Entonces aquí es interesante el lenguaje, cómo se relaciona también pues a lo biológico, a la condición que tenemos, pero sobre todo pues para el entendimiento de este pues hace parte de una condición social cultural, y Zafir lo dice bastante en su libro. Voy a dejar el libro de Zafir por acá, lejos de aquí, por favor. Y luego seguimos con Pierre Girard. Él hizo unos cuantos libros, creo que una de semiología también, y también este que tengo aquí, la semántica. La semántica ha sido de gran interés, ha sido la parte de la lingüística, ¿no? Que pues ha tardado más, según los lingüistas, en convertirse en una ciencia, o cuando lo escribe la define también como George Monin, como una ciencia en desarrollo. Yo diría que el día de hoy sí es una ciencia, el día de hoy sí tiene cosas para poder encargarse una ciencia. Antes pues en mi visión cientificista de las cosas no veía la lingüística como una ciencia, pero ahora la veo como una ciencia, sí. Pero pues hay dos tipos, ¿no? La que es más cercana a estudios objetivos y la que es más compleja de entender, como sería el estudio de el lenguaje en sí, el estudio del habla. El habla pues ya sabemos que eso pertenece pues a la fonoaudiología, a otras áreas del conocimiento que se encargan pues de los órganos del habla, de cómo funcionan y tales. Eso ya pues se va bastante por otra parte, por otro sector. Mientras que lo que es el lenguaje, la lengua, ¿no? Pues entendemos diferencias que pues han sido parte de un acuerdo social entre nosotros, de cómo se han desarrollado, mutado y cambiado de ciertas palabras, usos, funciones del lenguaje a lo largo de los años y de la historia misma. Entonces, pues digamos que esos ya no son tan recomendables, estos libros, para comenzar a estudiar lingüística. Y probablemente los manuales que estén haciéndose el día de hoy en un futuro no van a ser como lo que afirmaba George Monin, quedarse atrasados, cortos con las novedades y cambios que pasan. La lingüística, por ejemplo. Monin menciona un montón de artículos, manuales, libros, investigaciones que trataban de cómo introducir al lector, pero que ya estaban obsoletas según él frente a algunos problemas que se están empezando a gestar. Entonces era la idea hacer un manual que dejara claro en esto, ¿no? Y él lo deja bastante claro, de que los manuales no son atemporales, sino que pues se pueden quedar obsoletos. En la historia pasa algo así. Tenemos manuales que parecen ser atemporales, pero pues obviamente tienen algunos factores que, bueno, pues no nos va a dar como todo el panorama, ¿no? La introducción a la historia de Mark Bloch pues es un libro que parece atemporal para el historiador, pero pues sí hay otros libros que podemos también usar para introducirnos de mejor manera. No porque no funcione o lo que él diga ya esté obsoleto, claro que no, sino porque hay otros libros que tienen aún más contenido. Pero probablemente algunos se aburrirían de este contenido, porque es contenido más formalizado, más técnico. En cuanto a los tecnicismos que tenemos, nuestro propio lenguaje, nuestras propias categorías, nuestra propia lógica, pues ahí digamos que algunos podrían aburrirse y preferirían pues el libro de Mark Bloch, que es una gozada de leer, es hermoso de leerlo. Y no es como dirían algunos, como tan cuadriculado o tan plano, que no son planos en lo absoluto, y no son cuadriculados en lo absoluto, simplemente pues parecen aburridos porque son temas complejos y ciertamente como muy, muy densos. Pero pues no, yo al menos no le veo lo aburrido. Quizás porque a mí me gusta esa parte de la historia, pero pues hay otros que no.
Entonces, pues siempre hay maneras de introducirnos a una ciencia, pero hay otros manuales que se quedan atrás y no son los más recomendables para iniciar. Yo no le recomendaría jamás a un lingüista que comience a estudiar con curso de lingüística general de SUSIR, porque son ideas que ya están refutadas, son ideas que, o sea, le recomendaría leerlo para que vea más o menos la historia de la lingüística, pero pues digamos que para iniciarse como tal en saber qué es la ciencia y cómo es, pues no recomendaría ese curso. Al igual que no recomendaría, pues yo creo, el libro de Safir ni otros libros así de lingüística. Y probablemente algunos manuales de introducción a la semiología estén mucho mejor que los de antes, tanto de Pierre Giraud como también de George Monin. Entonces, pues digamos que pues el conocimiento científico no se va renovando tan drásticamente como el tecnológico. El tecnológico prácticamente pues, es cuestión de años, sino que pues actualmente no he visto yo esas revoluciones científicas como las decía Kuhn, ¿no? La última gran revolución o giro copernicano, ¿no?, de la ciencia general fue el giro lingüístico, diría yo. No veo nada más que haya cambiado la ciencia así como lo hizo el giro lingüístico y el posmodernismo, para mal obviamente, pero pues ahí está, son como cambios de paradigma. Y ahora estamos en un paradigma dominante que pues no me gusta en lo absoluto y que ha generado y llamado la preocupación de varias personas, en especial académicos que se toman pero muy en serio su trabajo. El problema es que estos se basan en filosofías antiguas, filosofías que pues ya no tienen lugar ahora, en cuanto a que es como, bueno, funcionaban en su tiempo, tenían cierta coherencia en su tiempo, pero pues intentar implementarlas ahora pues no es tan sencillo. No sería buena idea intentar aplicar las ideas que tenía, por ejemplo, Foucault sobre la locura actualmente sabiendo que existen las neurociencias. Alguien te diría que las neurociencias pues no, que es un puro engaño. No es un puro engaño, o sea, sí hay unos avances que pues no hay que obviar y no hay que negar, ahí están. Quieras o no, sigas pensando que algunos trastornos, la locura como tal, aunque ya no se usa ese concepto en la medicina, pero la locura y esto son simplemente construcciones, convenciones sociales. Si quieres seguir con eso, pues allá tú, pero pues la neurociencia tiene pruebas y tiene factores, cómo funciona pues el propio cerebro dependiendo de X o Y trastorno, X o Y condición, ¿vale? Entonces pues es bastante difícil nadar contracorriente, que es lo que hace todo el mundo actualmente con intentando adaptar a Foucault a ciertos estudios. ¿Que eso significa que Foucault era un idiota en su tiempo? No, las neurociencias en la época de Foucault no habían avanzado lo suficiente. Aún se seguían empezando como a probar, ¿no?, a incursar en la experimentación en esos diagnósticos. Y digamos que pues en la época de Foucault no era no se había desarrollado pues estos avances, estas innovaciones. Por eso es que hasta tiempo después entendemos mejor ciertas cosas que pues de otra manera se entendían de otra manera antes. Entonces pues no hay que satanizar a Foucault por ese lado, ni a los postmodernos, solo aquellos que intentan adaptar estas teorías ahora. Por ejemplo, habrá marxistas que siguen tratando de hablarnos de materialismo histórico, de dialéctica, que actualmente son pseudociencias porque ya no tienen ningún fundamento científico con las innovaciones, no tienen predicciones satisfactorias. De hecho, el propio factor predictivo que tienen es una falacia. No puedes simplemente decir esto va a ocurrir, pero a la vez actuar para que ello ocurra. No es una predicción, es una acción, una intervención por parte del investigador, por parte de la persona que predice un X escenario para que suceda. En la ciencia no sucede así, a no ser que pues se deje claro que es pues parte de un experimento, pero que pues este funciona sí o sí por condiciones naturales, ¿no? En la sociedad es bastante difícil hacer esto y por eso es que no tenemos como tal esa experimentación como lo tienen las ciencias naturales y esa predicción. Cuando un investigador en las ciencias sociales hace una predicción, en especial desde el materialismo histórico, está de cierta manera interviniendo, actuando para que se cumplan. En mayor o menor medida, no importa, lo está haciendo. Y eso pues le quita todo el rigor y todo el factor predictivo, ¿no? Entonces, que se me va el hilo. Si hay algunos conocimientos antiguos que pues ya no funcionan tanto en nuestro presente. Esto pues ha pasado, pues ya lo he dicho, con todas las ciencias que he mencionado,
y pues que la transdisciplinariedad pues es algo que se está tomando muy dominante ahora mismo, pero que tiene sus riesgos. Y esos riesgos pues nos permiten a personas que quieran introducirse en nuevas ciencias pues con contenido material antiguo que pues ya no funciona o ya no es tan eficiente o eficaz, por decirlo de alguna manera, en nuestra actualidad. Algunos otros tipos de conocimiento están perdiendo bastante rigor, como la economía está perdiendo bastante ese rigor de ciencia que tenía ya. De hecho, muchos te dirán que es pseudociencia y yo compartiría ciertas cosas porque son predicciones que hacen parte de un criterio de imprevisibilidad, ¿no? Son impredecibles, como nosotros en cierto aspecto. Quien diga que el ser humano es completamente predecible no tiene ni idea de lo que está hablando. A veces somos muy predecibles. Y la historia se puede mover tanto por las cosas que hacemos como por las que no hacemos, por lo predecible y lo impredecible. Entonces, pues, no sé, si el ser humano fuese tan predecible como si fuese, no sé, un prototipo que siempre hace lo mismo, que está destinado, determinado a hacer lo mismo, pues entender el devenir, invertir este determinismo sería bastante sencillo, cosa que pues no ocurre, ¿no? No somos así de predecibles. Entonces, pues como las leyes económicas pues se rigen a partir de la actividad humana, son, en cierta manera, impredecibles. Porque también dependen de muchas cosas. Y esas cosas son impredecibles completamente, ¿no? También dependen de ciertos factores naturales que también son impredecibles. En algunos sentidos. Si no se trabaja para poder predecirlos, pues son impredecibles porque no se tenían en cuenta, no se tenían la conciencia de que pudiesen ocurrir, ¿no? Digamos, podríamos decir que la pandemia era predecible. Pues yo te diría fácilmente que no. Porque si se hubiese hecho una predicción de la pandemia, teniendo algunos antecedentes para poder deducir que eso iba a ocurrir, se hubiesen tomado medidas antes y no, nos tomó de sorpresa. Fue algo impredecible. Y lo mismo pasa en la economía. Podría haber una crisis económica por la razón más estúpida del mundo, te lo juro. O por la que menos esperáramos, como por ejemplo el mundo no se esperaba esa explosión tan abrupta, que pues no fue una tan abrupta, ya estaba gestándose desde hace un tiempo, pero fue la explosión abrupta de la guerra entre Ucrania y Rusia, que pues también afectó bastante cuanto al gas, cuanto al trigo y otras materias primas y servicios a toda Europa. Y también llegó hasta acá esa necesidad, imagínense. ¿Era predecible? No, algunas personas decían que pues no iba a afectar tanto y sí afectó. Predicciones o que no se cumplen y así se conforma la economía, la gran mayoría de predicciones que no se cumplen. Muchos también se rigen por ideologías políticas. Muchos economistas a favor, por ejemplo, ahora de Milei diría que pues las tomas de decisiones que va a hacer con respecto a la horarización y todo esto va a salir exactamente bien, que va a salir muy bien, que hay muchas probabilidades. Estas probabilidades son mentira, es algo abstracto, es algo que pues hace parte de lo impredecible, ¿no? No tenemos completamente la certeza. ¿Podría salir bien? No se sabe. No se sabe porque pues que esa probabilidad, ese porcentaje de que funciona no es exacto, no es confiable y muy probablemente simplemente se enuncie de esta manera porque pues los economistas o analistas son partidarios de una ideología y les conviene pensar que eso va a ser así, aunque pudiese ser todo lo contrario, ser un completo fracaso, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto pues estas deducciones, estas predicciones sobre el futuro de la economía argentina se influencian o no en ideologías, ¿no? De preferencia, más que en una lógica económica? Es bastante difícil dar con ese criterio, ¿no? De la predicción, de la exactitud. Digamos que la exactitud y la economía no van por el mismo camino. No importa que tenga matemáticas, que hay muchas personas que dicen, no, pues tienen las matemáticas de su lado, no. Los números y las matemáticas en sí no son sinónimo de ciencia o de rigor científico. Hay muchas pseudociencias que creen hacer uso de los números para su favor y no son ciencias en lo absoluto, ¿no? Uno de los factores más importantes de la ciencia es poder predecir ciertos eventos futuros de manera satisfactoria o en un alto índice de probabilidades de poder dar esas predicciones satisfactoriamente, de que se cumplan. Y pues así es como funciona. Hay unas que no se cumplen y otras que sí.
Pero pues siempre está como la balanza de que la gran mayoría sí se cumplen porque se realizan las antecedentes y se revisan las premisas y los enunciados y tal, se conforma pues la predicción tal a partir de un proceso de pues catalogación de las leyes que van a hacer, porque pues así funciona tanto en la física, así también funciona como en las ciencias naturales, este proceso de estos pasos de poder contrastar pues también con leyes que ya establecidas, teorías ya establecidas, para poder dar con un, eh, una experimentación nomoplasmática, si no estoy mal, no, nomoplasmática no es, nomotética, perdón, nomotética, nomoplasmática no tenía nada que ver, ese concepto me lo saqué de la raja, nomotética, para poder dar algunos datos, dar algunos eventos, dar algunos escenarios y así contrastar esto con otras ciencias. Siempre así funcionan las predicciones, así funciona pues la ciencia basada en leyes. Una predicción sin leyes pues bastante compleja de conseguir, porque entonces hasta qué punto es especulativa o depende del azar, ¿no? También decir que no todo es determinismo, hay azar, la entropía está ahí, hay azar, hay probabilidad, no todo está destinado a pasar como creemos que sí. Algunos físicos, como la física clásica, el determinismo absoluto, la relatividad general está ahí. Nos ayuda a comprender, ¿no?, cierta eh, distinción entre lo que está predeterminado a lo que no lo está, que se influye por un factor de probabilidad de que ocurra o de que no ocurra. No hay una determinación de las cosas de absolutamente todo, ¿no? Y son temas bastante complejos y eso también se encuentra pues en toda la ciencia en general y nos ayuda pues a entender el rigor, ¿no? No sé cómo ha terminado este acá hablando de esto, pero bien, no pasa nada. Es interesante, ¿no? Entonces pues es bastante fundamental entender esto para poder ir explorando, ¿no?, entre ciencias, entender cuáles tienen rigor, cuáles no, cuáles están mejores que otras, cuáles no. Y bueno, así poder deducir nosotros mismos pues cuáles son las que tienen todas las facetas de ser dignas de estudiar, ¿no? Una persona que pues se sienta atraída por el psicoanálisis, yo creo que simplemente que tenga sentido común y que empiece a estudiarlo para darse cuenta que no sirve para nada y que es mejor optar por opciones diferentes que hacen parte de la psicología, ¿no? Las neurociencias también están ahí, las ciencias cognitivas también están ahí. Sí, que entender el pensamiento y la mente humana son las mejores alternativas actuales que tenemos. No psicoanálisis y sus cosas inventadas, porque son inventos, porque son puras estupideces. Pero ahí está el psicoanálisis en Argentina y ahí se niega a morir. Y probablemente llega un psicoanalista por allá, no sé, de 50 años, que no sé, que aún sigue leyendo a Freud y sigue teniendo fantasías con Lacan o con Carl Jung y toda esa gente, y te diga, es que no hay necesidad de que sea ciencia para tal, o le tiran a los psicólogos o te tiran el legendario argumento de la pastillita y todas esas estupideces que tiran gente que pues son irresponsables y que pues no se dan cuenta de que vivimos en pleno siglo XXI. Pero pues es lo que hay, ¿no? Entonces estos son temas que a mí me han interesado, son bastante llamativos, invitan a la reflexión, invitan al pensamiento, que es lo que uno hace aquí, reflexionando y cuestionando, ¿no? Y yo los invito bastante a que si están estudiando alguna ciencia, pues se vean interesados no solo por estas discusiones, sino pues también ver qué otros intelectuales abordan su ciencia para darse cuenta de que no todos lo hacen de la mejor manera y que hay que tener cierto cuidado con algunos académicos que pues no conocen la ciencia pero hablan como si la conociesen completamente, ¿sí? Y, y pues ahí tienes, no sé, periodistas hablando de historia sin saberla, sin conocerla como ciencia en absoluto. Filósofos de la historia haciendo lo mismo. Filósofos de la ciencia hablando de física como si supieran. Biofilósofos hablando de biología como si supieran absolutamente. Y esto casi todos vienen de la filosofía, que creen que pueden meterse a cualquier ciencia como Pedro por su casa. Por Pedro dije, creo que se escuchó Pedro, pero yo dije perro, bueno, como perro por su casa, porque es la madre de todo. No. Hace tiempo que dejó de ser la madre de toda la ciencia. La filosofía por sí sola no sirve para nada y se necesita como relacionar con ciencias que funcionen. Un filósofo que no investigue, que no haga investigación científica, pues ¿para qué es filósofo? ¿Para qué estudia? ¿Para hablar de estupideces?
bueno, si eres literato, pues digamos que al menos puedes plasmar todo ese conocimiento en una obra llamativa, que sea sustanciosa, ¿no? Que sea un deleite visual, que hay bastantes filósofos que se encargan de eso. Pero si te quedas simplemente en la charlatanería, en hablar de Heidegger, en dar cursillos de mierda y no sé, volver a escribir eh, nuevamente el maldito libro de historia y la filosofía que ya han hecho, yo creo que para graduarte como, no sé, como filósofo, tienes que hacer un libro de historia y la filosofía. Hay como 1000, te lo juro, hay como 1000 y la verdad no sé qué. ¿Para qué? Ya deberían dejar de hacer tanto libro de porquería de historia de la filosofía y empezar a dedicarse a problemas. O sea, eso ya está hecho hasta el cansancio. Yo ya estoy harto de verlos por todas partes. Ya es suficiente, ¿no? Ya tenemos suficiente. Y hay otros problemas que no se trabajan un carajo, pero pues ahí están escribiendo el 15º volumen de historia de la filosofía. Empastados, ¿no? Que se van a guardar en una librería y que al final un estudiante va a ver tantos libros de historia de la filosofía que se va a agobiar y no va a terminar leyendo ninguno. Ya está. La filosofía es un chiste cuando uno se relaciona con ninguna ciencia u otro conocimiento. Y yo lo digo así, y sé que pues me gusta la filosofía y diría que es un insulto. No es un insulto, muchos filósofos te lo pueden asegurar. La filosofía por sí misma se cae a pedazos. Se cae a pedazos porque no tiene rigor científico, no tiene ninguna validez. Son tonterías. Hablar de Heidegger es una tontería. O hablar del ser es una tontería. Hablar de la nada es una tontería. Hablar del absoluto es una tontería. Hablar del espíritu de los pueblos es una tontería. De hablar del espíritu en sí mismo es una tontería. Y hablar de todas estas categorías, todo esto, la filosofía de Deleuze, todas esas estupideces que no tienen ningún fundamento, son una tontería. Al menos la de Foucault, la episteme, intentaba fundarse pues en una coherencia que, bueno, podría pecar de no tenerla por completo, no ser del todo coherente con respecto a lo que hablamos en el anterior video de la transición de las epistemes o cómo se funcionan realmente en cuanto a una transición de campo epistemológico de una época a otra. Pero pues digamos que tenía una coherencia, tenía una lógica, tenía un sentido de enunciación de poder entender y clasificar y también posicionar una episteme en un espacio-tiempo en específico. Digamos que eso pues tiene cierto sentido. Pero pues hablar de, no sé, lo de esas palabras que ya he dicho, ¿no? Lo del ser, lo del yo y todo esto es como no sirve para nada. Yo creo que la filosofía debería empezar a relacionarse con otros saberes para poder tener una función y utilidad. Si no, ahí estará sin servir para nada. Sé que me escuchan la voz un poco. Una amiga, la quiero mucho ella, se llama Lina, le mando saludos. Me hizo pensar, probablemente mi voz se escucha ahora diferente porque estoy como un poco decaído. Bueno, pues no sé por qué cuando me pongo así como a hacer introspección sobre algunas cosas que hago, me pongo así caído, pero he visto que mi voz varía mucho. Y yo le dije eso, mi voz varía mucho. Hay unos videos en los que estoy muy emocionado, otros en los que estoy en serio, otros donde estoy desganado. Por ejemplo, ahora es un poquito tarde y también tengo sueño. Y digamos que mi voz es bastante curiosa en ese sentido. Expresa bastante bien cómo me siento mi voz. Y no digamos que si escuchas un video, esta voz que vas a escuchar en ese video no es igual a la voz de otro video. O sea, soy yo, obviamente soy yo, pero se va a escuchar completamente diferente y probablemente te saque onda, pero así funciona mi voz. Mi voz cambia bastante, dependiendo de la emoción, dependiendo del contexto, dependiendo de todo. Y ahora mismo está así, un poquito más grave porque pues digo, tengo un poquito de sueño. Es bastante tarde, son casi van a ser las 3 de la mañana. Y pues, digamos que algunas cosas que vi, pasaron a lo largo también de este video, me hicieron sentir un poco mal. Entonces, pues, digamos que eso cambia completamente como me expreso. Pero pues si no les molesta, pues eso no pasa nada. No pasa nada. Mi voz, sí, sigo siendo yo. Ustedes saben que estos capítulos son más aburridos, quizá más lentos que otros. Sí. Me gusta hablar de lo que hago, de lo que estudio, de lo que me gusta leer y también de cómo me siento, y probablemente no sea tan carismático como en otros, aunque no sé si soy carismático, yo diría que no, o tenga ese sentido del humor tan tonto que tengo yo, o diga algunos comentarios, o sea tan vulgar cuando me enojo, en filosofía para tratarlos sin filtros, con ciertas corrientes que no me gustan, tan expresivo. Pues esto siempre ha sido un poquito serio.
Y por eso es que lo hago cada 1000 años. Probablemente el próximo Reflexionando y Cuestionando va a ser en otros 5 o 6 meses. Pero es interesante hablarles, sobre todo comunicarme con las personas que sé que ahí están. No comentan nunca, pero sé que ahí están. Ven los videos, dejan su like y los quiero mucho, de verdad. No es necesario que comenten, aunque me gusta bastante contestar los comentarios, hablar, compartir cosas. Aunque me gusta bastante eso, pues no es necesario que me comenten. Yo ya sé que están ahí, simplemente con el like y con saber que están ahí viéndolo, yo los aprecio mucho. Bueno, sin más que decir, pues tengo mucha sed. Voy a ir por agua. Después de, obviamente, despedirme. Así que tengan una bonita noche, día, mañana, tarde, lo que sea. Y gracias por escuchar otra vez esto. Y recuerden, tengan más cuidado con las ciencias que estudian, con los manuales que están leyendo, con cómo introducirse a un nuevo oficio, a una nueva ciencia. Busquen lo más actualizado, lo más novedoso. Y también vean reseñas. Dense cuenta de que pues, probablemente los libros que te dicen para iniciar pues no son los más recomendables para iniciar. Hay unos que envejecen muy pero muy bien, otros que ya no tanto. Entonces pues les recomiendo eso, respetar las ciencias ajenas, entenderlas bien antes de decir cualquier cosa y ser responsables, modestos y humildes. Así que sin más que decir, gracias por escucharme nuevamente. Nos veremos en un próximo video que no sé qué será. Tanto libro que aquí no sé de qué hacerlo, pero bueno, ahí la vemos. Adiós.